Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Primero, darle los agradecimientos a quienes nos siguen de manera permanente a través de esta sección que siempre nosotros elaboramos con un propósito, y es tratar de darle pautas, darles elementos a quienes nos ven y a quienes nos siguen con lo más importante relacionado con su salud mental, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel de la sociedad. Y siempre el programa se ha caracterizado por eso, por tratar de dar esos espacios, esos elementos para hacer un análisis muy juicioso desde el punto de vista psicológico acerca de toda esta dinámica, a todo este complejo fenómeno de la existencia humana. En el programa anterior estuvimos hablando acerca de un tema que ha generado en los últimos días o en los últimos meses, diría yo, un gran impacto a nivel de la región, y es el tema del suicidio. Estuvimos tocando con un experto, el doctor Milton Molina, los aspectos generales del suicidio, acerca de cómo se está presentando este fenómeno. Al final del programa dimos algunos tips, pero con respecto a este programa, si lo queremos hacer muy bien con respecto a este tema, debemos por supuesto tener en cuenta otros elementos más, y precisamente por eso hoy vamos a ver la segunda parte sobre el suicidio, estrategias integrales para su abordaje. Y por supuesto también tenemos a nuestro invitado especial, doctor Milton Molina, psicólogo, funcionario de nuestra corporación y trabaja mucho en este tema del suicidio. De nuevo, bienvenido, Milton. Bueno, y de nuevo te agradezco la invitación y un saludo a los que nos siguen y a los que nos ven. Bueno, básicamente en el capítulo anterior de Mente Cuerpo estuvimos abordando en términos generales asuntos de impacto social y de rasgos generales sobre el comportamiento suicida. Hoy, como lo has dicho muy bien, vamos a enfatizar más. Vamos a dar unas pautas importantes para el perfil, para empezar a entender el perfil de la persona suicida, la persona que lleva a cometer este acto. Entonces, bueno, es un tema muy amplio, ¿sí? Tiene mucha tela de dónde cortar, entonces vamos a hacerlo gradual, poco a poco, bien específico. En primer momento, existe a nivel del Colegio Colombiano de Psicólogos, con pauta como tal internacional desde los perfiles psicológicos de la persona suicida, estos siguientes elementos. Uno se llama la labilidad emocional. La habilidad emocional quiere decir que existen personas con una mayor tendencia, ¿sí?, a que a nivel afectivo haya una variabilidad emocional muy fácil que se logre. Entonces son personas que tienden los problemas a afectarlos de tal forma que incluso magnifican ciertos inconvenientes de cotidianidad que no son como tan graves, pero entonces la persona lo magnifica y tiende también a subvalorar algunos de sus logros. Entonces son personas muy variables a nivel afectivo, muy variable, y que rápidamente son personas que fracturan su estado anímico por nimiedades o por asuntos pues muy banales o muy básicos a nivel de convivencia. Se estarán preguntando para opinar sobre ese primer aspecto, la labilidad emocional a la cual hace referencia. O sea, ¿por qué hay personas que son más lábiles emocionalmente que otras? Para tocar este punto. Como todo lo que tiene que ver con el ser humano, con la personalidad, hay muchos elementos, desde elementos genéticos, o sea, hay familias que tienen unas ciertas tendencias, pero también hay elementos psicológicos individuales, pero también influye mucho la formación que la persona ha recibido, pero también influye mucho sobre el estado de su proceso vital. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta, y uno puede identificar la persona que es lábil emocionalmente. Por supuesto, nosotros tenemos la oportunidad en el día a día, usted tiene la oportunidad de ver a aquellas personas que en un momento dado
Yo utilizo también a veces el concepto de esa fragilidad que tienen para enfrentar las situaciones, son muy lábiles ante una determinada un factor de estrés que se le esté presentando. Entonces, este primer aspecto que estás tocando, Milton, me parece que es fundamental, ¿cierto? Esa fragilidad o esa labilidad emocional que tienen algunas personas y, por supuesto, estas personas cuando se ven enfrentados a situaciones adversas, a situaciones difíciles que tenemos todos los seres humanos, tienen unos menores mecanismos de reacción ante esa situación. Y esos mecanismos de reacción van muy de la mano de las capacidades cognitivas y de pensamiento de la persona. Entonces hay otro aspecto que técnicamente lo vamos a mencionar como el filtro mental negativo. Entonces hace parte también del perfil psicológico de este tipo de personas. El que a nivel de su pensamiento lo que hacen es un filtro de lo que sucede en su cotidianidad, haciendo hincapié en los pensamientos catastrofistas y en el negativismo sobre sí y sobre el futuro. Entonces son personas que en su cotidianidad van teniendo algunos inconvenientes normales de la vida, algunas problemáticas, y su valía, su aspecto, su imagen se empieza a ver golpeado también por lo que a nivel social vaya empezando a suceder. Entonces son personas que con ese filtro mental negativo y ese negativismo y ese catastrofismo constante, lo que hacen es que su realidad, haga de cuenta como que tengan como una nube acá, como un velo acá oscuro, gris, que no les deja identificar ni las diferentes alternativas de solución, ni las cosas favorables y de aprendizaje que tiene también cualquier problemática o inconveniente de la cotidianidad, y por el contrario se prenden de cualquier problemática, cualquier inconveniente, y magnifican y catastrofizan esa situación. Eso se llama filtro mental negativo y afecta obviamente la valía y el autoconcepto. Eso es algo que también nosotros podemos identificar fácilmente en las personas. Son personas que ante cualquier solución encuentran 3 o 4 problemas. Personas que uno las saluda. ¿Cómo amaneciste hoy? ¡Ay! Regular, pasándola, como para no preocuparlo. Esto está muy difícil, esto está muy duro, ¿cierto? Entonces son esas personas que tienen una visión muy negativa con respecto al mundo, con respecto a la relación que establecen con el mundo. Y esto muy importante en lo que tiene que ver con esos 3 elementos que nosotros hemos estado analizando y que hacen sin duda alguna que la persona sea más vulnerable, ¿cierto? Porque nosotros tenemos todo lo que estamos tocando en este punto, hacemos referencia a ese aspecto, a la vulnerabilidad, y es respondiendo a una pregunta fundamental que siempre nos hacen a nosotros, y es ¿por qué se suicidan las personas? O sea, ¿cuáles son esos elementos personales que influyen para que una persona se suicide o tenga estas ideas, ¿cierto? Y hemos analizado entonces que hay algunos elementos con los cuales nosotros los seres humanos venimos dotados al mundo, ¿cierto? Esa parte genética la hemos mencionado, pero también hay una parte que es esa parte individual, y hace referencia a lo siguiente, Milton, para que toquemos este aspecto antes de que hagamos el corte. Por mucho fuerza, digamos así, que tenga esta parte genética, por muchas dificultades que la persona haya tenido en su proceso de desarrollo, siempre hay posibilidades de cambio, siempre hay posibilidades de transformación. De hecho, la filosofía institucional hace referencia a eso, a ese potencial que nosotros tenemos para superar las dificultades, por muy complejas que ellas sean. Y es el potencial que uno intenta que el paciente primero se percate de ese potencial creativo, de ese potencial transformativo que tiene en sí, y de ese potencial que le va a permitir reconstruir su sentido de vida en algún momento de carencia de sentido, de vacío. Eso es lo que uno intenta que la persona potencie, ¿sí? Porque en todos nosotros está, como tal, como posibilidad, ese asunto creativo y de construcción de sentido. Entonces lo que tenemos es que primero la persona se percate y después de identificarlo, empiece a trabajar sobre él, ¿sí? Y sobre él empiece a cimentar una construcción de sentido. Todos tenemos el potencial transformador.
Un último aspecto, digamos, sobre el perfil de una persona suicida también está la baja valía. Nosotros tenemos una valía intrínseca que es la dignidad humana como tal, y esa valía va muy anclada con la autoimagen, con el autoconcepto que tenemos y las interacciones sociales y cómo se empiezan a dar. Entonces, la cuestión de la baja valía también es un asunto que se ve mucho en los intentos de suicidio o en los actos suicidas como tal también, como digamos un cuarto aspecto a considerar. Bueno, lo que tiene que ver con los procesos de autoestima, la autopercepción que la persona tiene con respecto a sí misma y con respecto al mundo es un aspecto fundamental que una vez nosotros vamos a también a hablar un poco, a extendernos un poco en ese aspecto, porque esa parte es crucial en lo que tiene que ver con los TIC que le vamos a dar a ustedes al final. Vamos a darle unos tips adicionales a los que ya les dimos en el primer programa. O sea que tenemos un material muy interesante que vamos a revisar una vez volvamos. Ya estamos, ya volvemos. Hola, un cordial saludo. La aspiración de todo ser humano es alcanzar el bienestar y evitar las situaciones que le generen dolor, que le generen sufrimiento. ¿Y cómo podemos alcanzar nosotros esa plenitud? ¿Cómo podemos alcanzar ese bienestar? Esa es una pregunta que se han formulado el ser humano desde lo más remoto de su existencia, siempre en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda del bienestar. Y hay algunos principios que son esenciales y que nos permiten que nosotros nos podamos conectar con ese bienestar. Voy a tocar el tema relacionado con la conciencia de unidad. ¿A qué hace referencia a esto? Que en la medida en que yo, como individuo, soy consciente que no estoy solo, sino que hago parte del universo, que hago parte de un todo, eso me da una gran fortaleza, eso me da una gran fuerza interior, porque sé en ese momento que a pesar de todas las dificultades que como persona estoy enfrentando, no estoy solo, sino que hago parte de un gran colectivo, de una gran fraternidad, tanto humana como cósmica. Porque ese es un principio que es fundamental y es un principio que la ciencia actual ha demostrado, y es que nosotros somos una unidad y estamos conectados a través de una energía. Esa energía, cuando somos conscientes de ello, nos da una sensación de paz, de tranquilidad y de bienestar. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, continuamos. Estábamos hablando acá con Milton con respecto a este fenómeno que está inquietando a la sociedad, el fenómeno del suicidio.
y cuál es el análisis que nosotros desde el punto de vista de la salud mental hacemos acerca de este fenómeno que, reitero, está tomando unas características de un verdadero problema de salud pública. En la primera parte del programa, esta es la segunda pues pero de la serie, pero en esta primera parte estuvimos hablando acerca de un concepto de la vulnerabilidad, o sea, cuáles son como aquellos aspectos principales que hacen que una persona sea más vulnerable. Y habíamos terminado y estábamos hablando con respecto a lo que tiene que ver al autoconcepto, con respecto a la autoestima, cómo este criterio es uno de los elementos fundamentales que nosotros como especialistas tenemos en cuenta para determinar si una persona tiene un gran factor de riesgo para una conducta suicida. Sí, la valía es un asunto que realmente está muy de la mano de estos intentos como tal. La valía, ese valor intrínseco que nosotros tenemos, va muy anclado a el sentido y la construcción del sentido de vida. ¿Por qué soy tan reiterativo con ello? Porque primero, como lo dijimos en el programa anterior, el hincapié al hablar del suicidio tiene que hacerse es en el sentido de la vida y en el acogerse a ella y en hacer de la vida algo fructífero para la persona y para los seres que te rodean y la comunidad también. Pero también está el asunto del sentido de vida anclado a esa necesidad humana de encontrarle respuesta a la existencia. La valía, ese valor que principalmente me lo debo de dar yo, para yo poderlo así brindar, está fundamentado desde los primeros pasos. La matriz de la sociedad es el sistema familiar. Hay sistemas familiares un poco fracturados, fragmentados, disfuncionales como se dice, y eso afecta de una vez toda la parte del desarrollo mental y emocional del niño. Entonces, si tenés un sistema familiar fracturado, es posible que esa conciencia moral y esa dimensión emocional y mental del niño se vaya a ver fracturada, ¿sí? Y asimismo es donde hay reproducciones también después de familias disfuncionales, de violencias familiares, de personas con conductas antisociales, porque desde su misma matriz social, que es la del sistema familiar, pues empiezan a fracturar. Entonces todo va hilado. Al hablar de la valía, hablamos también de cómo en su nivel de desarrollo los contextos sociales han influido en esa valía y cómo también esos mismos contextos sociales, ¿sí?, y las reflexiones propias de la persona pueden también ser una tabla de salvación en el momento en que el valor de sí, esa valía, se vaya viendo fracturada o se vaya perdiendo un poco. Sí, los conceptos que entramos ahora a este punto, la parte de la sociedad, los elementos sociales que en un momento dado puedan ser factores de riesgo en personalidades vulnerables. Y nosotros tenemos que hacer un análisis con respecto a la sociedad, porque está claramente demostrado en todos los estudios que se han hecho que hay sociedades, que hay comunidades en las cuales el suicidio se presenta con mayor frecuencia que en otras. De hecho, el mismo estudio que se ha hecho acá en Colombia determinando cuáles son las regiones, los departamentos y las ciudades en las cuales tienen una tasa de suicidio más alta es muy clara. Eso se ha encontrado que los departamentos de Antioquia, los departamentos del eje cafetero y lo que tiene que ver con el Valle están en los primeros lugares en lo que tiene que ver con la tasa de suicidio. Entonces la parte social es fundamental, pero nosotros también tenemos que hablar en general acerca de la sociedad. Y hemos hablado algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la valía personal, el potencial que nosotros los seres humanos tenemos como factores protectores cuando la persona está afincada firmemente en los principios, en los valores. Pero cuando hablamos de valores, tenemos que, o yo me refiero específicamente a los valores esenciales, a los valores del ser. Uno de los problemas en los cuales el condicionamiento social influye negativamente es cuando tiene que ver en
implementar, en impulsar o hacer énfasis en valores. Yo no diría que son valores esenciales, sino que son prácticamente como antivalores. Cuando nosotros hablamos con respecto del concepto de que haya un predominio del tener cosas, del amasar cosas sobre el ser. Entonces, esta es una reflexión muy importante, porque muchas veces las personas, los individuos, se dejan llevar por ese concepto que predomina en lo social, que lo más importante es tener cosas desde el punto de vista material, tener casas, tener carro, en fin, y que eso nos los venden como el concepto de felicidad, cuando eso definitivamente no da felicidad. Es un elemento que nos ayuda a nosotros a tener una mejor calidad de vida, pero la felicidad definitivamente no se encuentra allí, en esos sujetos, en esas posesiones externas, sino que es un concepto que tiene que ver con el ser. Por eso hemos hablado tanto con respecto a la valía, al concepto que nosotros tengamos, a la dignidad, que nosotros hacemos tanta referencia acá en nuestra corporación, esa dignidad que nosotros como seres humanos tenemos y que nada puede estar por encima de esa dignidad. Eso hace que la persona se fortalezca y tenga mayores elementos de afrontamiento para la conducta suicida. Exacto. Entonces, también todo este afán mercantilista que te están vendiendo, que si no tienes... exacto, que si... O sea, convierten a la felicidad y la igualan al tener pero una posesión material como tal. Entonces, claro, si no alcanzas cierto estatus social, pues no vas a poder ser feliz, ni vas a poder hacer feliz a. Y ahí es donde empiezan a llegar uno de los factores muy relevantes, uno de los factores principales también de las tasas de suicidio, que son ciertos factores de riesgo como las deudas, el endeudamiento. ¿Por qué el endeudamiento? Porque la misma persona está en ese afán de colmar y de colmar a los seres que lo rodean y a sí mismo. Entonces, como tienen que llegar a una imagen, como tienen que llegar a un estatus social determinado ya por el mismo sistema de producción y mercantilista de los cuerpos y de la utilidad, entonces tienes que ser útil y tienes que llegar a cierto estatus, porque si no, no vas a ser feliz. Entonces, obviamente, se va a afectar la valía, al igualar la materialidad con la felicidad, entonces te vas a empezar a endeudar, ¿sí? Y entonces llegan las cuestiones de el estrés, hay desequilibrios emocionales, ya no hay bienestar emocional y mental para la persona, y ese mismo desequilibrio puede llevarla a cometer, a que se nuble el juicio, y puede llegarla a cometer unos actos, unos intentos suicidas. Entonces, claro que la misma sociedad afecta directamente con la mentalidad y con la dimensión emocional y mental de las personas, y eso mismo hace que se fracturen muchos asuntos del estado de ánimo y mentales y de equilibrio mental de la persona, y que por no poder hacerle frente a esas demandas de la sociedad actual productiva y mercantilista, pues vaya a desequilibrarse y quizás su juicio se le vaya a nublar, vaya a carecer de sentido y pueda llevar a cometer un acto como el suicidio. Eso es algo bien importante, los condicionamientos sociales. Como estamos finalizando esta segunda parte, este segundo tema relacionado con el suicidio, y hay muchísimo sobre lo cual hablar, nosotros al final, como hicimos en el primer programa, vamos a darle una serie de elementos, una serie de pautas, y de acuerdo a lo que hemos hablado en el día de hoy, hay un concepto que es muy claro, y es que nosotros como seres humanos, sin duda alguna, estamos condicionados por una serie de elementos, desde antes de nosotros nacer, cuando hablamos con los conceptos de la filogénesis, de la ontogénesis, todo lo que sucede durante el proceso del embarazo. Entonces nosotros venimos con unas características, pero esas características que nosotros tenemos, en un momento dado, nosotros podemos cambiarlas, nosotros podemos transformarlas. Para eso se requiere ¿qué? Se requiere un proceso de cambio, un proceso de transformación. Pero el cambio y la transformación se da en la medida en que yo, como individuo, soy consciente de una realidad, y es que yo puedo transformar esa realidad a través de una serie de acciones. Y esa serie de acciones
pues son muy conocidas, pero uno de los aspectos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta, que ya hemos mencionado como uno de los factores de riesgo, se convierte en un factor protector en lo que tiene que ver con una buena y sana autoestima. Cuando nosotros creamos en las potencialidades que nosotros como individuos tenemos, independientemente de las dificultades que estemos enfrentando. Ese es un aspecto central que desde el punto de vista de la psicoterapia nosotros trabajamos, pero quienes nos están siguiendo en este momento también deben tener muy claro. Como individuo, independientemente de todos esos condicionamientos que ya nosotros hemos mencionado, tenemos una posibilidad, tenemos una opción de cambio, una opción de transformación. Y además de ello, de ese potencial transformativo y de la valía, también está el asunto social. Es decir, puede ser un factor de riesgo que ciertos contextos afecten directamente muy fuerte el estado mental y anímico de la persona, incluso desde sus niveles de desarrollo. Pero también es cierto que un factor principal, protector, en temas relacionados con el perfil del suicida o la persona que intenta suicidarse, están también las redes de apoyo sociales. No estamos solos, somos seres sociales y eso lo tenemos que llevar a cualquier ámbito y circunstancia de la vida. Entonces, el escuchar, el saber escuchar, el saber atender, el tender una mano, el dar un abrazo en el momento, la compañía, todo ese acompañamiento social es una tabla de salvación muy relevante y muy importante para estas personas que quizá están mostrando esa fragilidad y esa necesidad de alivio tan fuerte de dolores, angustias, agobios o vacíos, que es lo que están teniendo. Entonces, ese factor de red de apoyo social es relevante. Y ese es como el broche de oro que está conectado con lo que ya hemos mencionado a lo largo del programa. Entender eso, no estás solo, hay una red, hay un grupo de personas que te quieren, que se preocupan por ti. Cuando sientas que las fuerzas definitivamente te abandonan, que no encuentras como salida, busca el apoyo en familiares, busca el apoyo en especialistas que están dispuestos para ayudarte. Precisamente la Corporación Psico y la Fundación Dejando Huella es una instancia en la cual está precisamente para el servicio de la comunidad del norte del Valle y del departamento de Risaralda. Ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bien, hemos llegado al final de la segunda parte de este programa relacionado con el fenómeno del suicidio. Hemos hecho en esta segunda parte un análisis desde el punto de vista psicológico y social de este fenómeno y hemos dado algunas pautas cómo enfrentar esta problemática que en este momento aqueja a la sociedad. Doctor Milton Molina, muchísimas gracias por el apoyo, por el acompañamiento y por todos esos consejos que usted ha dado a quienes nos siguen. Muchas gracias de nuevo por la invitación y a todos ustedes una invitación. Si están sintiendo y si están teniendo ciertas ideas sobre que la vida no tiene sentido, sobre para qué seguir viviendo, pues es importante que sepan que no están solos, que en la ciudad de Cartago tienen instituciones como Psico y como la Fundación Dejando Huella, en donde especialistas los van a atender desde toda la parte técnica y profesional y teórica, pero
principalmente desde la parte humana. Y también a todos, bastante observación y bastante escucha y acompañamiento a estas personas con cierta fragilidad que se puede pues evidenciar. Un saludo para todos. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Les reitero los agradecimientos a quienes nos están siguiendo a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y de Psico, Salud y Transformación. Nos vemos en el próximo programa. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.